Bienvenidos mis queridos amigos una vez más a esta serie de resúmenes del libro El conflicto de los siglos. Hoy ya vamos por el resumen 19 y por el resumen del capítulo 13. Este capítulo lleva como título El despertar de España. Así es, la luz de la verdad también llegó a España y veremos lo que dice. Los comienzos del siglo XVI coinciden con el periodo heroico de la historia de España, tanto en la guerra como en la diplomacia y en el arte de gobernar se reconocía y temía la preeminencia de los españoles. A fines del siglo XV, Colón había descubierto y reunido para la corona de España territorios dilatadísimos y fabulosamente ricos. Carlos V ascendió al trono como soberano de España. Con la invención de la imprenta se propagó la Biblia por los hogares del pueblo y como muchos aprendieran a leer para sí la palabra de Dios, la luz de la verdad disipó las tinieblas de la superstición como por obra de una nueva revelación. Los católicos sinceros que amaban y honraban la antigua religión se horrorizaban ante los espectáculos que se les ofrecía por doquier. Entre todas las clases sociales se notaba una viva percepción de las corrupciones que se habían introducido en la Iglesia y un profundo y general anhelo por la reforma. Deseosos de respirar un ambiente más sano, surgieron por todas partes evangelistas inspirados por una doctrina más pura. Muchos católicos cristianos nobles y serios, entre los que se contaban no pocos del clero español e italiano, se unieron a dicho movimiento, que rápidamente iba extendiéndose por Alemania y Francia. El clero de España era competente para tomar parte directiva en ese retorno al cristianismo primitivo. Siempre amante de la libertad, el pueblo español durante los primeros siglos de la era cristiana se había negado resueltamente a reconocer la supremacía de los obispos de Roma. Y solo después de transcurridos 8 siglos le reconocieron al fin a Roma el derecho a entremeterse con autoridad en sus asuntos internos. Fue precisamente con el fin de aniquilar ese espíritu de libertad, característico del pueblo español hasta en los siglos posteriores en que habían reconocido ya la supremacía papal. A pesar de tan extraordinarios esfuerzos para despojar a los hombres de sus libertades civiles y religiosas y hasta la del pensamiento, el ardor del entusiasmo religioso, unido al instinto profundo de la libertad civil, indujo a muchos hombres y mujeres piadosos a aferrarse tenazmente a las enseñanzas de la Biblia y a sostener el derecho que tenían de adorar a Dios, según los dictados de su conciencia. De aquí que por España se propagase un movimiento análogo al de la revolución religiosa que se desarrollaba en otros países. Las enseñanzas de las Sagradas Escrituras estaban abriéndose paso silenciosamente en los corazones de hombres como el erudito Alfonso de Valdés, secretario de Carlos V, su hermano Juan de Valdés, secretario del virrey de Nápoles, y el elocuente Constantino Ponce de la Fuente, capellán y confesor de Carlos V. Ya en 1519 empezaron a aparecer en forma de pequeños folletos en latín los escritos de los reformadores de otros países, a los que siguieron meses después obras de mayor aliento
escritas casi todas en castellano. Los reformadores enseñaban la primera, la más noble, la más sublime de todas las obras, es la fe en Jesucristo. De esta obra deben proceder todas las obras. La fe viene únicamente de Jesucristo y no es prometida y dada gratuitamente. Oh hombre, represéntate a Cristo y considera cómo Dios te muestra en Él su misericordia sin ningún mérito de tu parte. En otro tratado se enseñaba que el verdadero cristiano, al ejercer la libertad que da la fe, tiene buen cuidado también en respetar los poderes establecidos. El autor dice: yo quiero servir libre, gozosa y desinteresadamente a un Padre que me ha dado toda la abundancia de sus bienes. Quiero obrar hacia mis hermanos así como Cristo obró hacia mí. Y el autor prosigue: de la fe dimana una vida llena de libertad, caridad y alegría. Oh, cuán elevada y noble es la vida del cristiano. Estas exposiciones de la libertad del Evangelio no podían dejar de llamar la atención en un país donde el amor a la libertad era tan arraigado. Los tratados y folletos pasaron de mano en mano. Los amigos del movimiento evangélico en Suiza, Alemania y los Países Bajos seguían mandando a España gran número de publicaciones. Año tras año, durante la mayor parte del siglo XVI, se hicieron esfuerzos constantes para abastecer a la gente con Biblias y testamentos en castellanos y con los escritos de los reformadores. Entre tanto, la Inquisición trataba de impedir con redoblada vigilancia que dichos libros llegasen a manos de la gente. En Sevilla y Valladolid, los protestantes llegaron a contar con el mayor número de adeptos. En Valladolid, la doctrina reformada penetró hasta en los monasterios. Fue abrazada en gran número de las monjas de Santa Clara y de la Orden Cisterciense de San Belén, y contaban con personas convertidas entre la clase de mujeres devotas llamadas beatas, que se dedicaban a obras de caridad. Al paso que la reforma se propagaba por todo el norte de España, con Valladolid por centro, una obra de igual importancia centralizada en Sevilla se llevaba a cabo en el sur, merced a una serie de circunstancias providenciales. Rodrigo de Valero, joven acaudalado, fue inducido a apartarse de los deleites y pasatiempos de los ricos ociosos y a hacerse heraldo del Evangelio de Cristo. Se hizo de un ejemplar de la Vulgata y aprovechaba todas las oportunidades para aprender el latín en que estaba escrita su Biblia. A fuerza de estudiar día y noche, pronto logró familiarizarse con las enseñanzas de las Santas Escrituras. En 1556, Juan Pérez, que vivía a la sazón de Ginebra, terminó su versión castellana del Nuevo Testamento. Esta edición, junto con ejemplares del Catecismo Español que preparó el año siguiente y con una traducción de los Salmos, deseaba mandarla a España. Pero durante algún tiempo le fue imposible encontrar a alguien que estuviese dispuesto a acometer tan arriesgada empresa. Finalmente, Julián Hernández, el fiel colportor, se ofreció a hacer la prueba. Colocó los libros dentro de 2 grandes barriles y logró burlar a los esbirros de la Inquisición y llegó a Sevilla, desde donde se distribuyeron rápidamente los preciosos volúmenes.
Esta edición del Nuevo Testamento fue la primera versión protestante que alcanzara circulación bastante grande en España. Durante su viaje, Hernández había dado un ejemplar del Nuevo Testamento a un herrero en Flandes. El herrero enseñó el libro a un cura que obtuvo del donante una descripción de la persona que se lo había dado a él y la transmitió inmediatamente a los inquisidores de España. Merced a estas señas, los esbirros inquisitoriales lo acecharon a su regreso y lo prendieron cerca de la ciudad de Sevilla, cerca de la ciudad de Palma. Los volvieron a conducir a Sevilla y lo encerraron entre los muros de la Inquisición, donde durante más de 2 años se hizo cuanto fue posible para inducirlo a que delatara a sus amigos, pero sin resultado alguno. Fiel hasta el fin, sufrió valientemente el martirio de la hoguera, gozoso de haber sido honrado con el privilegio de introducir la luz de la verdad divina en su descarriado país, y seguro de que el día del juicio final, al comparecer ante su Hacedor, oiría las palabras de aprobación divina que le permitirían vivir para siempre con su Señor. No obstante, aunque desafortunados en sus esfuerzos para conseguir de Hernández datos que llevaron al descubrimiento de los amigos de este, al fin llegaron los inquisidores a conocer el secreto que tanto deseaban saber. Inmediatamente los que estaban a cargo de la Inquisición en España despacharon mensajeros a los diferentes tribunales inquisitoriales del reino, ordenándoles que se hicieran investigaciones con el mayor sigilo en sus respectivas jurisdicciones y que estuvieran listos para proceder en común tan pronto como recibieran nuevas instrucciones. Así, silenciosamente y con presteza, se consiguieron los nombres de centenares de creyentes y al tiempo señalado y sin previo aviso fueron estos capturados simultáneamente y encarcelados. Todos se vieron de pronto encerrados entre los muros de la Inquisición para sellar luego su testimonio con su sangre. Tal fue la suerte que corrió muchos que en España se habían identificado íntimamente con la Reforma protestante en el siglo XVI. Pero de esto no debemos sacar la conclusión de que los mártires españoles sacrificaran sus vidas y derramaran su sangre en vano. Ofrecieron a Dios sacrificios de grato olor, dejaron en favor de la verdad un testimonio que no se perdió del todo. A través de los siglos, este testimonio hizo resaltar la constancia de los que prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres, y subsiste hoy día para inspirar aliento a quienes decidan mantenerse firmes en la hora de prueba en defensa de las verdades de la palabra de Dios, y para que con su constancia y fe inquebrantable sean testimonios vivos del poder transformador de la gracia redentora. El pueblo español también recibió la luz de la palabra de Dios, pero con ella también la oposición. Pero no murieron en vanos, murieron con esa promesa firme de que pronto recibirán su recompensa. Mis queridos amigos, nosotros ahora somos libres de saber la verdad y de hablarla, pero muy pronto llegará el tiempo en que esto se volverá a repetir y nos restringirán esa libertad. ¿Estaremos tú y yo preparados para cuando llegue ese momento? Que Dios nos ayude.
Nos vemos en un próximo resumen, no te lo puedes perder. Te mando un abrazo.